Nosotros sabemos que como iglesia tenemos una lucha constante contra el enemigo de la iglesia. Sabemos que la iglesia tiene un enemigo, la Biblia lo establece o le da por nombre Satanás, diablo. Es enemigo de la iglesia, y nosotros como congregación estamos allí atentos al ataque del enemigo, pero ataque que no viene desde ahorita, es un ataque que constantemente el enemigo ha tenido contra la humanidad desde el principio de la humanidad. Sabemos que Dios había creado a Adán y a Eva y los había colocado en un sitio bastante acogedor, bastante bueno para que ellos habitaran allí y pudieran disfrutar de la grandeza de Dios, de esa creación maravillosa. Y resultó que en el momento en el cual, alabado sea Jesús de Nazaret, en el cual ellos disfrutaban de esa creación de Dios, allí empezó el enemigo a hacer batalla en contra de lo que fue la creación de Dios, y vemos cómo se encuentra el mundo en este momento a causa de esa decisión que se tomó en ese momento. Pero aún así, estando Jesucristo aquí sobre la faz de la tierra, la iglesia, que representaba a Jesucristo como allí el fundador de las congregaciones, de la iglesia de Dios, como el mensajero enviado de Dios para revelarnos a nosotros un plan maravilloso, y los discípulos, los 12 apóstoles más los que se iban integrando a medida que Jesús iba predicando, también tuvieron diferentes ataques del enemigo. Y nosotros podemos escudriñar y saber por las Escrituras que en los inicios también de la iglesia, luego de que Jesús fue quitado de acá, de sobre la faz de la tierra, la iglesia también estuvo en gran dificultad, en aflicción, de una manera tal que en los principios muchos cristianos de la iglesia primitiva, de la iglesia allí primera, la iglesia que fundó Jesús, y que a pocos años, a pocos días de ese despertar del Evangelio a causa de la resurrección de Jesús, empezó a sufrir por causa de Cristo, empezó a sufrir por causa del Señor. Y dice que muchos de esos creyentes fueron mártires, fueron muertos a causa del nombre de Jesús. Pues habían reyes, habían gobernantes, habían, gloria a Jesús de Nazaret, habían religiosos que iban e intentaban encarcelar a los cristianos por la doctrina que ellos tenían referente al reino de los cielos. Muchos eran muertos por causa de Jesús, y la historia, videos, contenido que encontramos en la Biblia, que encontramos en diferentes libros en internet, nos relatan honestamente que en ese momento hubo una persecución muy grande, la cual intentaba frenar el avance de la iglesia, pero que no tuvo el efecto esperado por el enemigo. Pues más bien dice la Escritura que la iglesia comenzaba a crecer de tal manera que añadía al Señor cada día a los que habían de ser salvos. La iglesia comenzó a crecer en número, en fe, en todo lo que corresponde al ámbito espiritual y también terrenal, pues Dios estaba bendiciendo a los hermanos primitivos en ese momento. Alabado sea Jesús. Luego de pasar un tiempo, la iglesia de Jesús comenzó a tener otros ataques diferentes a los que en el principio la iglesia tenía. Dice, nos señala la misma historia y la Biblia, que el enemigo, viendo que el primer plan que había tenido, que era matar a los cristianos, llevarlos a sacrificios, no le daba resultado, y de un plan de intervención, de injerencia religiosa ante lo que era el cristianismo puro que se vivía en ese momento, un evangelio que venía directamente desde el cielo, pues lo había dado el mismo Jesús, y Jesús, habiéndolo dado, los discípulos, los apóstoles lo propagaban con las mismas palabras que Jesús lo había enseñado. El evangelio era totalmente puro, pero el enemigo dijo: los mato, los encarcelo, los persigo, y la iglesia va creciendo, necesito otro plan. Y el plan era cambiar la visión de la iglesia, y para ello, bueno, nos cuenta la historia de que hubo un emperador romano llamado Constantino, el cual
se convirtió al Evangelio basado a través de una victoria que obtuvo en una batalla, la cual se llamó la batalla del puente Milvio, que se fue aproximadamente en el año 312 después de Cristo. Se llevó a cabo esa batalla en el mes de agosto, alabado sea Jesús, donde cuenta la historia que este emperador romano venía y cuando iba de camino con lo que fueron sus soldados, con su gente de batalla, de guerra, tuvo una revelación tuvo una visión compartida en dos maneras. Dice que cuando él caminaba con sus soldados, con aquellos que iban hombres de guerra, con hombres de batalla, dice que caminando este emperador con estas personas, tuvo una visión en ese momento donde veía allí el sol, y ante el sol, frente al sol, veía una cruz. Él quedó impactado por este tipo de señal que había sucedido en su vida, pero continuó caminando. Resultó que posterior a la visión que había tenido, dice la historia que tuvo este emperador un sueño, y que en ese sueño, alabado sea Jesús de Nazaret, en ese sueño escuchó una voz que le imponía, le exigía colocar un símbolo nuevo a su estandarte de guerra. Y ya este hombre, Constantino, de inmediato, habiendo tenido ya la revelación de una cruz ante lo que fue un sol, bueno, decidió mandar a pintar en los escudos de su guerrero, de sus soldados, lo que fue una cruz como símbolo de esa revelación que había tenido, de símbolo de esa manifestación sobrenatural que había experimentado cuando caminaba con sus soldados. Y esto, posterior a esto, se dice que él tuvo la victoria ante el otro emperador llamado Magencio, donde se disputaba gran parte de lo que era el imperio romano, y esto lo llevó a convertirse al cristianismo. Nosotros conocemos por la misma historia bíblica que los romanos eran un pueblo pagano, que tenían diferentes dioses, tenían diferentes deidades dentro de lo que era la creencia que tenían los romanos, allí lo que era Roma como nación. Bendito sea Jesús. Además de imperio, nosotros hemos hablado ya de eso, hablamos la semana anterior, y en la semana anterior tocamos varios puntos que en este momento de pronto podamos ir también recordando. Pues la Biblia es grande, es maravillosa, y cada predicación debe ir, o al menos se entrelaza, pues es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se contradice, alabado sea Jesús de Nazaret. Bueno, cuenta la historia que luego de lo que fue el convertimiento de Constantino, el emperador Constantino, hacia lo que fue el cristianismo, él legalizó totalmente el cristianismo, la religión del cristianismo en Roma, y la colocó como gloria al Señor, la colocó como religión principal ante Roma. Pero estaba sucediendo un problema, y era que los romanos venían de paganismo y el cristianismo venía directamente de la religión judía, y hubo una especie de fusión entre religiones, donde el cristianismo tomó por mano del mismo Constantino, tomó ciertas acciones que llevaba el paganismo, y empezaron a fusionar estas religiones, y en el momento comenzaron a aparecer lo que fueron las imágenes, comenzaron a aparecer lo que se llama idolatría, y en este momento nosotros sabemos que esa iglesia se llama la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, la Iglesia del Vaticano, y es allí donde nace la Iglesia Católica como tal. Ahora, esta decisión llevó también a que los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes al Evangelio de Jesús, a la palabra que había sido revelada a través de Jesucristo y propagada por los apóstoles, por los discípulos que estuvieron con Jesús, sufrieran en gran manera, de tal modo
que ahora habían inventado posteriormente, años después, se estableció lo que fue la Santa Inquisición, y por medio de ello la Iglesia Católica, tomando diferentes decisiones, llevó a lo que fue martirizar a lo que eran los creyentes, pues los tenían como paganos, los tenían como herejes, y eran, según los establecimientos de esa iglesia, eran dignos de muerte. Y nosotros vemos que muchos eran sacrificados, otros eran echados en grandes ollas, especie de ollas con aceite caliente, eran quemados, eran encarcelados, eran dignos de muerte según la religión, según lo que fue la iglesia romana, que nació por medio del convertimiento de Constantino hacia lo que fue el cristianismo. Y así fue también creciendo esa iglesia, y nosotros vemos cómo la iglesia en este momento, esa iglesia romana, tiene gran fuerza, y además de tener gran fuerza, tiene gran poderío a nivel mundial, de tal manera que se encuentra introducido en la política de lo que es el mismo sistema que está sobre la faz de la tierra. Vemos un Vaticano con gran poder, con las riquezas más grandes del mundo, que aún presta, o al menos da para financiar ciertos movimientos políticos a nivel internacional, dentro de los cuales se encuentra la misma nación de Estados Unidos. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Resultó que entonces la decisión de Constantino afectó lo que fue el trayecto de la iglesia, de tal modo que aún en este momento vemos ese ataque directo de lo que era lo que es la que la Biblia establece, la hija de la esclava, el hijo de la esclava, hacia los hijos de la libertad, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Alabado sea el Señor Jesús de Nazaret. Ha sido establecido en la palabra, y aún es necesario que se cumpla, pues porque toda palabra es necesario que sea cumplida, pues es palabra de Dios, y ninguna de ellas habrá de pasar por alto, pues pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios es necesario que se cumpla. Alabado sea Jesús de Nazaret. La Iglesia del Vaticano tomó gran poderío en lo que fue la política, y aún permanecen en ella. Además de eso, ciertas acciones dentro de esta misma iglesia han querido ser también introducidas en la iglesia pentecostal, la iglesia protestante, como nosotros nos llamamos, de la iglesia que venimos. Alabado sea Jesús, del movimiento que venimos. Alabado sea el Señor Jesús de Nazaret. Y aún en este momento vemos acciones que muchos líderes religiosos del momento van tomando conforme a su estatus religioso, social, que sean parecidos o llevan cierto parecido a lo que la iglesia de Roma en ese momento tomó. Yo me impresioné porque este mensaje ya lo venía desarrollando, o al menos lo venía analizando de hace días atrás, antes que el mismo día domingo pasado. Por eso decimos que hay algunos puntos que están acá, o que vamos a tocar, que tienen cierta relación con lo expuesto la semana pasada. Alabado sea Jesús de Nazaret. Pero me tomó por sorpresa, y me impresionó también, alabado sea Jesús, cuando entre semana yo estaba manejando mi vehículo, y al encender la radio comienzan a hablar de política en una emisora bastante conocida aquí en la región central de Venezuela, y en parte también de la nación, y comenzaron a hablar sobre los posibles candidatos a las presidenciales, elecciones presidenciales que han de venir en poco tiempo, en pocos días. Alabado sea el Señor Jesús. Y resulta que comenzaron a nombrar posibles candidatos que estaban allí colocando su nombre para estas elecciones, y al final la periodista dijo: y por último tenemos al líder religioso de una iglesia muy conocida acá en Valencia, el cual abandonó su pastorado para dedicarse a la política. Y digo el nombre, yo sé que ustedes ya lo conocen. Para dedicarse a la política. Alabado sea el Señor Jesús. Y yo dije: ¿qué testimonio está dando este hombre con respecto al temor de Dios? Por eso yo en esta
mañana le invito a que nos estemos ubicando en la palabra del Señor y vamos a hablar o vamos a comentar el libro de Juan. Vamos a hablar allí del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Y vamos a leerlo hasta el versículo 36. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos a hablar bajo el tema: mi reino no es de este mundo. Amén. Juan 18, 33, y lo vamos a leer hasta el versículo 36. Alabado sea el Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Yo lo leo acá, ustedes me siguen allí con su vista en su Biblia. Dice de la siguiente manera: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Escucha esa pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y mira la respuesta de Jesús. Por eso digo que la enseñanza de la semana pasada tiene cierta relación con esta. Dijo, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Recordemos el mensaje de la semana pasada. ¿Qué piensas tú de Jesús y qué piensan los demás de Jesús? Alabado sea el Señor. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús diciendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Señor, desde el cielo, Padre eterno, en este momento, Señor mi Dios, sea usted el que administre conforme a su voluntad a través de la Escritura. Bendito sea Jesús de Nazaret. Pues en este momento, Señor amado, pedimos que sea su palabra que nos pueda hablar en esta mañana para gloria y honra de su nombre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento. Mi reino no es de este mundo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Mi reino no es de este mundo. Notamos allí en la palabra cierta semejanza a lo que fue el mensaje de la semana pasada, cuando Jesús le pregunta a Pilato: ¿esto lo dices por ti mismo o es que te lo han dicho de mí? Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Qué pienso yo de Jesús? ¿Qué piensan los demás de Jesús? Un día estaremos delante de la presencia de Dios, le daremos cuenta y también le diremos frente a un gran tribunal qué pensamos de Jesús y qué dicen nuestras acciones de lo que nosotros creemos. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos en aquel momento en el cual Jesús se encontraba allí, vemos que hay ciertas palabritas allí también que resaltan cuando dicen: los principales sacerdotes de tu nación te han entregado a mí. Y nosotros decimos: pero ¿cómo los principales sacerdotes podían entregar al Hijo de Dios para ser sacrificado? Pues si Él era el Mesías que había de venir para salvar, para dar salvación, para rescatar, para ayudar al reino de lo que era Israel. Alabado sea Jesús de Nazaret, donde iba a tener gran poder a través de ese Mesías prometido por Dios. Pues nosotros podemos comprender que según el judaísmo, cuando se habla de lo que es el Mesías, esto se hace referencia a un futuro líder o rey judío proveniente de la línea davídica, el cual iba a ser enviado por Dios, recibido por los judíos, también ungido por ellos mismos y dado a lo que era
el arte de gobernar para que gobernara, valga la redundancia, sobre los judíos y también sobre las otras naciones, de tal modo que con su poder, que con su fuerza, que con su sabiduría y con ese gran poderío proveniente de Dios, alabado sea el Señor Jesús de Nazaret, ellos podían gobernar otras naciones y toda nación, toda lengua sabría que Jehová es Dios y reconocerían al rey de los judíos, a lo que sería el Mesías, también como un enviado de Dios para gobernar sobre la faz de la tierra, reconociendo toda lengua que Jehová es Dios. Ahora, ¿por qué los judíos no aceptaron lo que fue la venida a Jesucristo como ese Mesías prometido? Pues la línea judía tiene ciertos parámetros, al menos ciertos pensamientos, donde se dice que a los que hacen la voluntad de Dios, los que han tenido en Dios, gloria al Señor, una buena voluntad y una buena conducta, Dios los bendice de gran manera. Y nosotros sabemos que la misma Biblia lo establece, es una realidad. Pues la misma Biblia dice que toda persona buena, todo justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace ciertamente prosperará. Entonces, para los judíos, una persona que viva en pobreza, que viva en poca condición económica, es una especie de maldición, de la misma manera como también dan referencia a lo que es las enfermedades, y hablábamos la semana anterior sobre eso, donde ellos dicen que es una maldición de Dios hacia las personas por cuanto ellos o su descendencia no se han comportado de una forma correcta ante Dios, y por eso han tenido tal manifestación o tal acontecimiento en su vida. Ahora, Jesús vino a hacer una diferencia y a romper todo pensamiento humano, pues Jesús, dice la palabra, que nacería de una virgen, y que también el mismo Isaías dijo que no iba a tener parecer en él, pues ellos estaban acostumbrados, al menos sabiendo de que venía de la línea del rey David, el cual era un hombre hermoso, un hombre de buen parecer. Tendrían también que quizás era así como lo pintan en las películas en este momento, un hombre tal vez fortulento, el Mesías sería una persona con mucho dinero, también así como Salomón, con gran sabiduría también como Salomón. Tendría que tener el Mesías, para los judíos, tendría que tener todas las cualidades positivas de los líderes que ellos habían tenido en la nación, poderoso como David, bendito sea Jesús de Nazaret, hermoso además como David, fortulento como Sansón, en gran sabiduría como Salomón. Tenía que tener muchas cualidades positivas, pues ese era el pensamiento de los judíos, pero Dios, en su gran amor, en su gran misericordia y en su gran enseñanza para nosotros como seres humanos, decidió enviar a Jesús, y Jesús no escatimó, dice la Biblia, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino para sufrir por usted, por mí, por cada uno de nosotros, alabado sea el Señor, y no tuvo esa preocupación por humillarse aún hasta lo sumo, de tal manera que fue y nació en lo que personas llaman pesebres, donde habían excrementos de animales. No nació en una familia rica, sino que estuvo a cargo, o al menos fue su padre terrenal fue un carpintero. María, una simple virgen, una mujer que no era sobresaliente, al menos públicamente, sobre las personas, alabado sea el Señor, pero entre lo más desechable para los vista de los hombres, allí fue donde Dios se manifestó y donde Dios decidió que naciera Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero, hijo de un hombre que trabajaba las manualidades, porque eso también está en cierta controversia, si José era ciertamente carpintero o era
trabajaba otro tipo de manualidad por causa de que la madera era bastante costosa, los cedros eran bastante costosos, en aquel momento no se daban en esa nación. Nosotros vemos que en la construcción de allí Salomón, ellos traían desde el Líbano, traían lo que eran los cedros, traían lo que eran el tipo de estos árboles, estos troncos para poder construir la casa de Jehová. Entonces cierta controversia que hay allí, pero ciertamente Jesús nació de unas personas sencillas, personas humildes, así como es usted y como soy yo. Pues Dios le gusta manifestarse entre las personas sencillas para avergonzar a los sabios de la tierra, a los ricos, a los que creen que tienen gran poder. Pues Dios demuestra su grandeza de esta manera, mostrando su poder desde lo más vil y menospreciado del mundo. Alabado sea Jesús de Nazaret. Entonces ellos no reconocen a Jesús, pues porque Jesús nació de esta manera, estuvo de una manera muy sencilla, desconocieron totalmente lo que fue la venida de Jesús, o al menos el del Mesías a través de Jesús. Pero entre ellos, bueno, sabemos que Jesús, no importando esto, dio una esperanza a la humanidad, pues dice el mismo libro de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, que a los suyos vino y ellos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso usted y yo tenemos la salvación en este momento, pues era un mismo plan de Dios, conociendo el pasado, presente y futuro, de que ellos también fueran enseguecidos por lo que era el deseo de su corazón, para que usted y yo fuéramos salvos también. Alabado sea Jesús. Pero aún seguimos orando por Israel, amén. Alabado sea Jesús de Nazaret. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios en esta mañana? Decimos gloria a Dios, amén. Ante su ministerio Jesús hizo grandes milagros, hizo grandes cosas, pero en medio de su ministerio, ya al final de su ministerio, nosotros nos encontramos con el hecho que nosotros podemos apreciar a través de la Escritura, en el libro de Marcos, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 33 y versículos anteriores, cuando Jesús es tomado luego de haber anunciado su muerte y la forma en cual iba a morir, es tomado por los principales sacerdotes de su nación y es entregado a Pilato para ser juzgado. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y estando en esta condición de, aún siendo inocente, ser juzgado por no cometer pecado, por no cometer error, sino por la abundancia de males que había en los sacerdotes de ese momento, juzgado por hacer el bien, juzgado por hacer lo bueno, porque qué malo es este mundo cuando nosotros vemos que a usted que quiere hacer el bien, que yo que quiero hacer el bien, somos juzgados por hacer el bien, y todo aquel que hace mal, que mata, que roba, que hurta, que bebe, que comete diferentes pecados, es aplaudido por el mundo. Pero aún así Jesús de Nazaret dice que no abrió su boca, y fue para que en sí se cumpliera lo que había sido escrito, que iba a ser llevado como cordero al matadero. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ante Pilatos estaba, gloria a Jesús de Nazaret, al momento de estar con Jesús, él reconoce que él no era culpable, o al menos en su propio juicio lo encontraba inocente. Alabado sea el Señor Jesús. Por eso se ve que él entra y sale del pretorio en varias oportunidades, y los judíos decían: crucifícale. Pilato entraba: pero es que yo no consigo pecado en ti, no consigo mal en ti, no consigo que tú estás cometiendo algún mal. Alabado sea el Señor. Dice que allí en ese momento Pilato se encontraba con una lucha interna, pues él sabía que Jesús, el hombre que estaba al frente de él, en que hacía presencia en ese pretorio, él era inocente, pero se encontraba en la lucha. Alabado sea Jesús de Nazaret, donde la mayoría estaba diciendo: crucifícale, y solamente uno estaba allí del lado de la inocencia, contra la muchedumbre que estaba en contra de ese hombre totalmente sano delante de los hombres y también delante de Dios. Alabado sea Jesús de Nazaret. Allí Pilatos tenía la gran lucha de la mayoría contra la minoría, el falso pensamiento que muchas veces se tiene. Nosotros podemos ver en este momento como muchos dicen: la mayoría tiene la razón, y pues la misma historia nos ha relatado que no es la mayoría que tiene la razón, sino que aún como en ejemplos bíblicos, así como en el tiempo de Noé,
no es la mayoría exactamente los que puedan tener la razón, sino que a veces los que son pocos, los que son menos escuchados, los que son menos, oh, alabado sea Jesús de Nazaret, menos entendidos por la sociedad, son los que tienen la razón. Por eso no se sienta mal, hermano, cuando usted sale a predicar el Evangelio, y son muchos los que se deleitan en los pecados del mundo, y somos pocos los que predicamos el Evangelio, los que estamos allí, y aunque se burlen, aunque hagan tal y cual cosa para ir en contra de nosotros permanecemos también firmes, porque aunque ellos sean muchos, nosotros tenemos la verdad, y por esa verdad nosotros vivimos. Amén, alabado sea Jesús de Nazaret, y somos libres a través de Jesús. Noé predicó la verdad, y eran pocos, pero fueron los que se salvaron del gran diluvio que hubo en ese momento. Así que seguimos adelante, aunque seamos pocos y nuestro adversario tenga mayoría. Pero la misma Biblia dice que pocos son los que entran por la puerta estrecha, por el camino angosto, mas los que entran por la voluntad del mundo y del pecado del enemigo son muchos, son abundancia. Por eso nosotros estamos confiados en lo que hemos creído, y hemos creído en Jesús. Alabado sea Jesús. Pero estando en eso, en esa acción, en ese mismo momento en el cual Pilato se encontraba ante Jesús, le hace una pregunta y le dice: mira, yo no consigo en ti, pero, no consigo en él pecado, se decía dentro de sí, y unos decían, no, unos dicen que es rey, y oye, si yo mato a este hombre o me hago culpable de la muerte de este hombre, divinamente a lo mejor tenga problemas. Por eso él fue y le dijo: mira, pero tú eres rey, porque ellos dicen que tú eres rey. Tú eres rey. En ese momento le hace una pregunta, y Jesús le dice: tú lo que me dices en este momento, ¿lo haces por tu propia voluntad, porque tú has creído que yo soy rey, o porque te dicen de mí que yo soy rey? Yo no sé, hermano, cómo nosotros hablamos la semana pasada sobre este tema, pero no sé cómo nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida. Si Jesús es nuestra prioridad, si Jesús es lo primero que está en nuestra mañana, en nuestro despertar, en nuestro atardecer, en el transcurso del día y aún en nuestra noche. Yo no sé si Jesús es prioridad en su vida, pero Jesús desea que como rey nosotros lo tengamos en prioridad. Mire esto, en naciones así como en este momento podemos encontrar, donde existen reyes, hay cláusulas, hay leyes donde la persona no puede hablar en contra del rey, no puede denigrar la grandeza de la majestad del hombre o la mujer que esté al frente de una nación. Y por cumplir o incumplir este tipo de ley, este mandamiento, puede tener grandes consecuencias legales las personas. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ahora, a mí me cuesta creer cuando un creyente habla mal de Jesús, cuando un creyente dice: oye, bueno, pero es que Dios no me ha ayudado, o Dios no me ha sustentado, o Dios X cosa. Aún suele suceder mucho más con aquellas personas que estuvieron con Jesús en un momento, pero que al apartarse de la iglesia comienzan a hablar mal de la iglesia, comienzan a hablar mal del cuerpo de Cristo, que también es Jesús, comienzan a hablar mal de lo que es la obra de Dios. Y yo digo: pero entonces, ¿qué pensamiento tenía esa persona hacia Jesús? Porque el que piensa según la voluntad de Dios no denigra a Jesús, sino que se sujeta a la voluntad de su rey. Amén. Alabado sea Jesús de Nazaret. Por eso el creyente y el hombre que tiene conciencia de la escritura, de la palabra, actúa en las circunstancias según el pensamiento que tenga sobre Jesús. Usted sus acciones en los momentos difíciles, y según sus acciones es que se ve cómo usted tiene a Jesús en su corazón, si realmente es su rey o realmente usted lo quiere entregar para que sea crucificado. Así que mantengamos a Jesús allí en nuestro primer lugar. Gloria a Jesús de Nazaret. Además de esto, a pesar de que la mayoría tenía la razón, Pilato le dice a Jesús: pero es que los principales de allí, de tu nación, son los que te traen a mí, los que te entregan a mí. Alabado sea Jesús de Nazaret. Entonces, ¿a quién he de creer? ¿A los que dicen tener la verdad o al que realmente tiene la verdad? Alabado sea Jesús de Nazaret. Entonces, allí en ese momento, nosotros podemos entender que los
los sacerdotes sabían que Jesús era inocente, sabían que Jesús era el enviado de Dios, pero tomaron la decisión de entregárselo a Pilato porque terrenalmente no le convenía la presencia de Jesús. Yo no sé si a usted le conviene la presencia de Jesús en sus acciones, en su hogar, en su casa, en su hablar, en su andar de día a día, pero déjeme decirle que aunque nosotros no podamos ver lo que usted hace, Jesús sí ve lo que usted hace, piensa y lo que hay en su corazón. Alabado sea Jesús de Nazaret. Ahora, los sacerdotes en ese momento reconocían que Jesús era el enviado de Dios y aún así decidieron entregarlo para ser muerto. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice, hablando de Nicodemo, dice, vamos a leerlo desde el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Mire, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que los sacerdotes sabían que Jesús venía de Dios y aún así decidieron entregarlo porque la abundancia de las maldades que había en su corazón eran más grandes que hacer la voluntad de Dios. Por eso el salmista decía, y Dios nos lo recalca a través de la Escritura, que le decía, Señor, escudriña mi corazón y ve si en él hay maldad, hay algo malo, algo que no te agrade, límpialo, purifícalo, porque yo quiero honestamente hacer tu voluntad. Alabado sea Jesús de Nazaret. Y luego recalcó que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, pero es porque el salmista sabía que todo nace en nuestro corazón, que posteriormente sabemos que hemos escuchado la enseñanza de los pensamientos del corazón y también eso lleva a nuestras acciones posteriormente. Y yo no sé cómo está o cómo puede estar nuestro corazón, incluyéndome, pero debemos tratar que nuestro corazón sea purificado por la palabra para que en nuestras acciones nosotros nos entreguemos a Jesús para ser crucificado. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora, a pesar de esto, habían ciertas acciones que habían acontecido antes de que Jesús estuviera ante Pilato, y lo que le permitía, le había podido permitir tener una autoridad mucho más grande, o al menos que se semejara a lo que era el reino de Pilatos, o al menos su gobernación como parte de ese imperio romano. Y era que en cierta oportunidad, mientras Jesús, señala la Escritura, iba predicando, y mientras duraba días predicando, desarrollando su ministerio, dice la Escritura que muchos le seguían porque veían que en Jesús habían muchos milagros, habían señales, y le seguían por los milagros que él hacía. Ay Dios, ahí es donde nosotros tenemos que ver y analizar por qué nosotros seguimos a Jesús realmente. Por los milagros que él hace, o porque honestamente nosotros tenemos un corazón agradecido al Señor, porque luego los que recibieron los milagros fueron los que le entregaron. Alabado sea Jesús. Nuestro corazón tiene que ser transformado de tal manera que nosotros podamos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret recibir los milagros de Dios, pero además de recibirlo, ser agradecidos por la salvación que nos ha dado a través del sacrificio maravilloso en la cruz de Nazaret, la cruz del Calvario, donde nos ha entregado ciertamente la salvación. No por los milagros nada más, porque los milagros son parte de la añadidura que Dios quiere dar a su vida y a la mía, pero también nosotros debemos seguir a Jesús con un corazón totalmente rendido delante de su presencia, para que nosotros podamos ir al reino de los cielos, que es el principal motivo por el cual usted debe estar aquí, ir al reino de los cielos. Alabado sea Jesús de Nazaret. Bríndele fuerte aplauso al Señor. Amén. Ellos estaban con Jesús porque Jesús suplía sus necesidades. La palabra también agrega que en un momento, mientras Jesús predicaba, oye, dice que había gran muchedumbre de personas cerca de él y las personas tenían ya hambre. Jesús lo mandó a recostarse
sobre aquel sitio en el cual se encontraba y dice que, oye, quería darle comida, pero en ese momento solamente se encontraban 5 panes y 2 pececillos que los tenía un joven, un muchacho allí, y dice que se manifestó la gloria de Dios de tal manera en ese momento que aproximadamente o al menos 5.000 personas comieron, sin contar a las mujeres y los niños que hacían presencia allí en ese sitio. Solamente en hombres habían 5.000 personas, además de las mujeres y los niños, y además dice que sobró, gloria a Jesús de Nazaret, comida en aquel momento por aquel gran milagro, aquel gran acontecimiento que Jesús había hecho en ese lugar. Ahora, luego de esta manifestación maravillosa de Jesús proveyendo para todo hombre y toda mujer que escucha la palabra, es una señal para nosotros que Jesús nos provee a nosotros, a pesar de que no seamos convertidos a plenitud, porque muchos de ellos no eran convertidos, pero Jesús en su amor, su misericordia nos provee a todos. La misma Biblia dice que Dios hace salir el sol y caer la lluvia también sobre los buenos y sobre los malos, sobre el justo y el injusto. Dios es bueno y el pensamiento de Dios para con el hombre es de continuo hacer el bien. Pero resultó que en aquel momento, que luego que Jesús proveyó aquella gran cantidad de comida, gloria a Jesús, ellos decidieron o tomaron y tuvieron la intención, se basaron en este milagro para tomar a Jesús y hacerlo rey. Yo no sé si le aparece